Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición para nosotros poder estar una vez más en este lugar, trasladando el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar, mis amados hermanos, hablando acerca del tema de los peligros de la casa, suplicándole siempre a nuestro buen Dios que nos ayude, que nos auxilie para poder trasladar el consejo de la palabra. Así que con la ayuda de Él vamos en esta hora a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos delante de su dulce presencia y a suplicarle que sea Él que nos use, que nos hable en esta oportunidad. Y como siempre, mis amados hermanos, suplicarle porque su palabra no regrese vacía. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, papito lindo, por este precioso privilegio que nos das, en medio del cual nos permites poder estar en este lugar para poder predicar tu palabra, Señor. Te suplico que por favor pongas guarda en mis labios una vez más, para que todo lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar. En nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Vamos a continuar, mis amados hermanos, como bien les decía, con este tema que lo hemos titulado Los peligros de la casa. Amén. Y dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién dice nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. Luego dice acá o peligro. Entonces explicábamos rápidamente, mis amados hermanos, en la reunión anterior, en el tema anterior, acerca de que los peligros, si algo van a buscar, pues es definitivamente estorbarnos, ¿verdad? Quitarnos, apartarnos de la presencia del Señor. Y esta es la razón por la cual ustedes y yo tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos. Pues como repito, este tema ya lo iniciamos. Dice Salmos 119, 109. Estoy en peligro a cada instante, pero dice, no olvido tu ley. Entonces explicábamos, mis amados hermanos, de que con estos peligros que se corre el riesgo de poder olvidar la ley del Señor, y hay algo sumamente delicado, mis amados hermanos, en relación a lo que es el olvido, porque la palabra olvido significa estar ausente o estar ajeno. Pero dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 4 y versículo 6, mis amados hermanos, esta versión dice: mi pueblo será reducido al silencio por falta de ciencia. Tú has rechazado el saber y yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, dice claramente esta versión, de tus hijos. Amén. Pues acá, como lo hablábamos, mis amados hermanos, hay algo muy importante y muy delicado en relación. Aquí claramente lo muestra la palabra del Señor y lo explicamos, ¿verdad? Leía un comentario que escribí ahí, mis amados hermanos, donde explicábamos de que el por qué pasa esto de que Dios se olvida. Dios, sabemos ustedes y yo que Dios no es malo, mis amados hermanos, pero es una semilla. Amén. La palabra de Dios es una semilla y nuestros hijos también son una semilla. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de la semilla de Dios, mis amados hermanos, esa es una siembra. Y la cosecha, ¿cuál es? Que Dios se olvida de nuestra semilla. Así que con la ayuda y la gracia del Señor, vamos a suplicarle a Él que nos ayude para no olvidarnos, mis amados hermanos. Luego dice acá, esta es la primera casa en la cual estuvimos hablando, es la casa de Narciso, y explicábamos, mis amados hermanos, que esta es la casa del narcótico. ¿Sí? Amén.
¿Por qué decimos que esta es la casa del narcótico, mis amados hermanos? Porque la palabra narciso, esos son los significados que tiene narcótico, pero esto lo voy a leer nada más para tener presente el breve resumen, mis amados hermanos. Cuando dice acá, déjenme ver, acá es, saludad a Herodión, mi pariente, dice, a los de la casa de Narciso. Entonces, cuando nos damos cuenta, Narciso, aparece aquí la palabra Narciso, mis amados hermanos, en la Biblia, y Narciso significa narcótico o narcótica. Explicábamos que un narcótico, está acá en la pantalla, es una sustancia medicinal que por definición provoca sueño, en muchos casos estupor, y en la mayoría de los casos dice inhibe transmisión de señales nerviosas, en particular las asociadas al dolor. Entonces luego dice acá Romanos capítulo 13 versículo 1: tened en cuenta en qué tiempos estamos, ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. Esto, como repito, es un breve resumen. Esa palabra que dice acá, despertar del sueño, es la palabra, mis amados hermanos, una palabra griega que significa modorra espiritual, y la palabra modorra significa somnolencia o sopor intenso que a veces puede estar producido por alguna enfermedad. Luego el segundo significado es enfermedad del ganado lanar causada por la presencia de larvas de ciertos gusanos cestosos en el cerebro de la res. Entonces acá explicábamos, mis amados hermanos, de que tenemos que tener mucho cuidado, porque en la actualidad hay muchas cosas que pueden estar causando que la persona esté como dormida, como lo dice, como que estuviera ingiriendo narcóticos, mis amados hermanos, y es lo que ustedes y yo no podemos permitirnos en este tiempo, que es un tiempo final, estar como adormecidos, mis amados hermanos, por otro tipo de situaciones. Explicábamos el día anterior acerca de que estos narcóticos pueden venir a ser para nosotros, como el día de hoy, los celulares, la tecnología, pero esto pues yo ya lo mencioné. Luego pasamos al segundo punto acerca de Hechos capítulo 20 versículo 8. Aquí nos habla acerca de un joven llamado Eutico, y Eutico, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que él estaba, mientras que el apóstol Pablo estaba predicando, él estaba en un tercer nivel, porque ahí dice la Biblia, y no solamente estaba en eso, sino estaba en la ventana, dice, y Eutico significa bien engordado. Entonces aquí explicábamos, mis amados hermanos, acerca de gente que no tiene un lugar definido o identidad, por cuanto quien, mis amados hermanos, a la hora de estar escuchando la palabra del Señor va a estar sentado en una ventana. Por naturaleza todos están al frente, prestando atención, en un lugar apropiado. Y también cuando hablaba de que es un significado de su nombre es bien engordado, pues explicábamos de que esto puede ser figura de gente que todo lo sabe, que para ellos ellos están bien según la Biblia, ¿verdad? Su propia opinión, pero que el Señor pues tenga abundante misericordia, mis amados hermanos. Amén. Y le suplicamos al Señor que haga su obra. Ahora vamos a ver ya, mis amados hermanos, en relación a este mismo punto acerca de la casa de Narciso, la casa del narcótico, mis amados hermanos. Ahora les pido que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 14 y versículo 36. Dice la palabra del Señor: decía, Abba Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió entonces, los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
De nuevo se alejó y oró repitiendo las mismas palabras, y volvió otra vez y los encontró dormidos. Escuchen lo que dice acá: vencidos por el sueño, y no sabían qué responder. Entonces este punto, mis amados hermanos, también es muy importante. Recuérdense que seguimos hablando acerca de la casa de Narciso, la casa del narcótico, la casa de todo aquello que puede producirnos un sueño. Y el problema el día de hoy, mis amados hermanos, es que como estamos en nuestras casas, tenemos que estar bien pendientes, sabiendo, mis amados hermanos, como nos lo han dicho, de que este no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de descanso, sino es un tiempo en el cual tenemos que estar guardados o resguardados en nuestras casas, mis amados hermanos, pero con la ayuda del Señor, sabiendo qué es exactamente lo que vamos a estar haciendo dentro de casa. Aquí, la figura acá, mis amados hermanos, que yo quiero sacar, es de que cuando leemos el contexto acá, el Señor Jesús está en el monte y está prácticamente diciéndole a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y la Biblia muestra que en ese momento, en ese tiempo de oración, Él dijo las mismas palabras por lo menos 3 veces. Y las 3 veces muestra la Biblia que Él fue a orar, le dijo a sus discípulos que se quedaran orando, pero cuando Él regresaba dice que los encontraba durmiendo. Entonces aquí definitivamente hay una atmósfera espiritual, mis amados hermanos, que era una atmósfera de opresión. Definitivamente en este momento el Señor Jesús está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. La Biblia nos muestra que hubo un momento en el que su sudor, mis amados hermanos, se empezó a convertir en gotas de sangre, porque era tal la presión y la opresión que estaba en aquel monte, mis amados hermanos, que causaba en los discípulos, dice acá, un sueño que los venció. Entonces esto es un ambiente espiritual en medio del cual ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra vida espiritual en este periodo que estamos viviendo no mengue, que nuestra vida espiritual que no llegue a dormirse, sino que antes bien, si cuando nos estábamos congregando estábamos creciendo espiritualmente, ahora tenemos que seguir creciendo, mis amados hermanos, y no estar viviendo bajo un sueño. Entonces en casa se tiene que manejar una vida espiritual, tiene que haber un crecimiento espiritual, porque uno de los temores, mis amados hermanos, que como ministro he estado teniendo y orándole al Señor para que Él haga su obra en cada una de las ovejitas que Él ha puesto a nuestro cargo, es un temor de que cuando ellos regresen al templo, regresen pues como dormidos, que regresen no con un avivamiento, no con algo aprendido, sino con cosas que perdieron, y que cuando volvamos a nuestros templos ellos tengan que recuperar lo que habían recibido. Es uno de los temores, por lo cual yo les suplico, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, que nos mantengamos alerta en este tiempo, porque aquí una atmósfera espiritual, mis amados hermanos, causó que los discípulos, los apóstoles, se durmieran, y ustedes y yo estamos entrando definitivamente en atmósferas espirituales. Todo esto que está pasando ya haya sido producido por el hombre o por el alimento, o como haya sido, mis amados hermanos, para nosotros los hijos de Dios es una experiencia espiritual. Así que no podemos permitirnos que en este tiempo en casa se nos ministre un sueño profundo, porque aquí lo que me sorprende claramente es que dice que este sueño los venció, y claramente dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 19. Voy a leerlo todo, mas sin embargo lo que me interesa por ahorita, ¿verdad?, porque toda la palabra es importante, lo que está resaltado en verde, dice: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo, dice claramente, de aquello que le ha vencido. Y cuando leemos una vez más, para tenerlo claro, dice claramente en el versículo 40 del capítulo 14 de Marcos: volvió otra vez y los encontró dormidos, vencidos
por el sueño y no sabían qué responder. Vean qué tremendo, no sabían qué responder a la pregunta del Señor ante otra vez están durmiendo. Y aquí dice la Biblia en el libro de Pedro, pues uno es esclavo de todo aquello que lo ha vencido. Temo, mis amados hermanos, que en este tiempo el encierro nos venza y que lejos de llegar con un avivamiento a nuestros templos, lleguemos con sueño, mis amados hermanos. Recuérdense que la Biblia claramente dice, levántate, despiértate, tú que duermes entre los muertos, levántate, despiértate, dice, y te alumbrará el Señor. Entonces, mis amados hermanos, es un tiempo en el cual tenemos que estar avivados espiritualmente hablando, y que la presencia del Señor sea nuestro baluarte, mis amados hermanos, sea nuestra dirección. No descuidemos la presencia del Señor, porque exactamente ese es uno de los peligros que corremos en este tiempo, mis amados hermanos, de dormirnos espiritualmente hablando, y tenemos que estar atentos. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 13. En todos estos puntos yo sigo hablando acerca de la casa de Narciso, mis amados hermanos, la casa del narcótico. Así que estemos pendientes a cada uno de estos puntos. Dice Proverbios 20:13, no des rienda suelta al sueño o te quedarás pobre, mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. Proverbios 6:9 dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que nos están hablando acerca de lo que es la pereza, mis amados hermanos, y esto es algo de lo que se puede propiciar para que acontezca en estos días, por el hecho de que tal vez algunos no están trabajando aún, algunos otros, definitivamente la mayoría, no están estudiando. Lastimosamente, una vez más, las iglesias no están abiertas. Entonces esto se puede prestar a que, como no hay mayor cosa que hacer, entonces vamos a pasar todo el día en la cama, y eso es un narcótico. Siempre, mis amados hermanos, vamos a encontrar algo que hacer una vez dispongamos nuestro corazón. Salmo 76:6 dice, los valientes fueron despojados. Y esta es una cita que a mí me interesa mucho y a la vez también me preocupa, porque cuando leen el contexto está hablando acerca de que esto que sucedió acá es una obra del Señor, mis amados hermanos, pero en contra de aquellos pues que van, valga la redundancia, en contra de Él. Pero lo que me interesa sacar acá es que dice, los valientes fueron despojados, durmiendo están su sueño, a todos los guerreros les fallaron los brazos. Entonces hay algo muy importante acá, de que habla acerca de valientes, pero habla también acerca de guerreros. Y entre los valientes y los guerreros nos damos cuenta que hay algo que dice que están durmiendo están su sueño. Entonces, mis amados hermanos, en el amor del Señor, dice que los valientes fueron despojados. No podemos permitir que el enemigo nos despoje, mis amados hermanos. Aquí entiéndanme esto, en el amor del Señor. Aquí definitivamente Dios se convierte en el enemigo de todos aquellos que no quieren hacer su voluntad, de todos aquellos que en este tiempo, en lugar de estar accionando, orando y buscando de su presencia, están durmiendo, están dándole rienda suelta a la pereza. Y ustedes y yo no podemos permitirnos esto. Es un tiempo de estar orando y buscando su presencia. Salmos 76:6, les leo el comentario que escribí acá. Nos está hablando de la obra de Dios, pero es impresionante leer que los valientes fueron despojados y los guerreros les fallaron los brazos. Y en medio de este proceso para valientes y guerreros está el sueño. En los últimos días de culto vi a muchos de ustedes con un crecimiento espiritual, sobre todo los jóvenes. Algunos se atrevieron a hacer lo que sus padres nunca han hecho, y quizás algunos padres nunca lo harán. Mas esta etapa es peligrosa porque la mayoría
o se la han pasado durmiendo o en el celular o frente a la televisión, ya sea viendo Netflix, valga la propaganda, o videojuegos o chateando, perdiendo así todo lo que habían ganado. Que Dios se apiade de nuestras vidas y que su obra sea plena en este tiempo dentro de nuestras casas. Maranata. Entonces, con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, hemos llegado ya al fin del primer punto, gracias a Dios. Son varios puntos, voy a tratar la forma de ir lo más rápido que se pueda para poder dejar todos los puntos de una vez grabados en este video, mis amados hermanos, y que nos puedan servir a nosotros para poder aplicarlos y cuidarnos, porque de esto se trata este tema, que ahorita que estamos resguardados en casa, nos guardemos para que no tengamos los problemas que estamos viendo acá a la luz de la palabra que pueden suscitar en este periodo que estamos dentro de casa. El siguiente problema, mis amados hermanos, con el que nos podemos enfrentar en medio de este encierro es la casa de la rebeldía, y esta casa es la casa de María. Recuérdense que yo les he venido diciendo, mis amados hermanos, de que todas estas palabras vinieron como consecuencia de buscar en la Biblia las casas que aparecen así como esta, la casa de, y el nombre de la persona, ¿verdad?, a la cual hace referencia a la casa. En este caso habla acerca de la casa de María. En Hechos capítulo 12, versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Entonces vean qué tremendo, que en la casa de María, mis amados hermanos, había también oración. Así que en el nombre del Señor esto nos puede ir sentando a nosotros un precedente para ver cómo se va la rebeldía, aunque la Biblia también nos muestra, mis amados hermanos, que la rebeldía se va con el azote también, pero también juntamente con el azote está la oración. Los significados de la palabra María, de la palabra hebrea, dicen, Marián, se escribe Miriam, pero esto es en griego, pero eso hace una referencia al origen hebreo, y la palabra María en hebreo se dice Miriam, por lo menos así está escrito, ¿verdad? Y lo que significa es rebeldemente, significa amargura, pero también significa rebelión. Entonces por eso le coloqué a esta casa, la casa de María, la casa de la rebeldía. En estos días, mis amados hermanos, si un riesgo, si un peligro se corre en nuestras casas como consecuencia del encierro, del tener que tal vez estábamos acostumbrados como padres a que durante las mañanas o ya sea por las tardes nuestros hijos salían a estudiar, y ellos básicamente estaban con nosotros una parte del día, o mejor dicho, una parte del día no estaban con nosotros, y ahora que están en casa, tal vez hay más bulla, hay más ruido, y aquí es donde se puede prestar esto para la rebeldía. ¿Por qué? Porque quizás ellos también en el colegio estaban acostumbrados a ir, estudiar, venir, y tenían una rutina o un estilo de vida, pero ahora quien les marca la rutina o el estilo de vida es papá y es mamá, con tal vez lavar los platos, trapear, barrer, tender la cama, andar con comprarme. Entonces todo esto es algo nuevo en cierta forma para ellos por el tipo de vida que estaban trayendo cuando estaban estudiando. O de igual forma la relación esposo y esposa también se estaban acostumbrados a que durante parte del día él o ella o los dos andaban en el trabajo y se reunían a cierto horario a compartir, luego a descansar, y al otro día la misma historia. Pero ahora estar todo el día en casa es un estilo de vida al cual de cierta forma no se estaba acostumbrado, mi amado hermano, y que el Señor pues tenga misericordia, nos ayude y se apiade de nuestras vidas. Decimos amén. Entonces estamos explicando acá de que esta entonces es la casa de la rebelión, mis amados hermanos, y también de la amargura. Dice la palabra del Señor acá en el libro de Ruth. Vamos a poner algunos ejemplos, mis amados hermanos, de lo que es la amargura.
Amén. Y la desobediencia, ¿verdad? Que también es rebelión. Ya lo vamos a ver. Dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y hubo un hombre de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec. Se dice aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Ruth 1:20 dice, y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces esto nos sorprende, mis amados hermanos. Una de las cosas que pueden pasar en este periodo que estamos en casa es de que haya, estamos hablando, o rebelión o amargura o rebeldía, mis amados hermanos. Y aquí la Biblia muestra que hubo hambre, dice, en la tierra. Entonces esta familia entera dice que llegó a los campos de Moab, mis amados hermanos, y cuando escudriñamos los orígenes de Moab, resulta que él nace de un incesto junto con Amón, mis amados hermanos, y de ahí vienen los moabitas y los amonitas. Moab y los amonitas. Entonces nos damos cuenta que vienen de una relación de incesto. Estamos hablando de lo que son ciertas áreas, ciertos tipos de problema sexual, mis amados hermanos. Y ellos dicen que vivían en Belén, pero se les ocurre llegar a un lugar en donde había este tipo de problemas. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren ustedes, qué curioso, que dice la Biblia que los tres hombres, Elimelec, Malón y Kelión, los tres murieron en aquel lugar. Esto puede sentar un precedente, mis amados hermanos, de que no es que solamente a los hombres, sino en realidad a todo ser humano, el área sexual, al no estar bien gobernada y sometida a la voluntad de Dios, puede ser un problema, mis amados hermanos, pero afecta en cierta forma un poco más a los hombres. Y dice la Biblia que los tres se quedaron, los tres murieron prácticamente, pero la otra, la nuera, sabemos, Orfa, ella se regresó. Noemí regresó otra vez a su casa, mis amados hermanos, pero dice la Biblia que regresó amargada. Y luego hay algo acá muy curioso, dice, el trato de la mano del Todopoderoso, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Para empezar, no vemos en la Biblia, mis amados hermanos, que cuando hubo hambre, como en el caso de Abraham, en el caso también de José, que Dios descendió y le dijo, bueno, vayan a Egipto. No lo vemos. En cambio ellos simple y sencillamente tomaron la decisión de que como había hambre se fueron a buscar, fueron a saciar sus necesidades a un lugar a donde no tenían que ir, mis amados hermanos. Se pusieron a hacer cosas que no tenían por qué haberlas hecho, y entonces esto, dice claramente la Biblia, la llenó a ella de amargura. Y sabemos de que la palabra Noemí, o el nombre Noemí, significa dulzura, también significa agraciada. Entonces, ¿dónde se quedó aquella gracia? ¿Dónde se quedó aquella dulzura? En la tierra de Moab, en los problemas, los problemas en el área sexual, mis amados hermanos, van a destruir toda la dulzura, toda la gracia que se pueda tener. Y este es uno de los problemas que yo he venido diciendo, de que las estadísticas muestran, mis amados hermanos, que el consumo de pornografía se ha aumentado. ¿Y por qué se ha aumentado? Porque probablemente en los tiempos en los que todo estaba normal, muchas de las personas que el día de hoy están consumiendo pornografía probablemente estaban trabajando, estaban estudiando, estaban en algún otro lugar público, digámoslo así, en donde no lo podían hacer. Mas sin embargo, ahora como están encerrados, se han prestado para poder caer en esta red, mis amados hermanos, en esta trampa del enemigo, que Jehová los reprenda. Y ellos están ganando
mucho dinero, y nosotros, mis amados hermanos, lo estamos perdiendo mucho si permitimos que estas cosas entren en nuestras casas. Luego las consecuencias, pues lo veíamos ahí, ella se amargó. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que al salir de este proceso salgamos amargados. He escuchado comentarios de algunas personas que dicen o en son de broma o tal vez con una verdad en su corazón, que al salir de esta cuarentena seguramente se van a divorciar porque ya no se aguantan el uno al otro a vivir en la misma casa. Prácticamente desde que se casaron han vivido siempre en la misma casa, estoy pensando, ¿verdad? Pero ahora la falta de comunión, mis amados hermanos, hace que uno al otro no se soporte. Entonces no podemos permitir que la amargura llegue a nuestras casas. Dios proveerá, dice claramente la palabra, conforme a sus riquezas en gloria, mis amados hermanos. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Otras versiones dicen que el pecado de rebelión es similar o parecido a lo que es la hechicería. Pero aquí esta versión me gustó como lo dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Entonces cuando dice acá el negarse a obedecerlo, está hablando acerca de la rebelión. Y la rebelión, dice otra versión, repito, es como la hechicería, pero esta dice que es como la brujería. Sabemos, mis amados hermanos, que ya sea hechicería o que sea brujería, esto tiene que ver de parte del reino de las tinieblas, y no podemos permitir ni ser puerta abierta para nuestras casas solo por el hecho de no obedecer, convertirnos en una puerta abierta para que entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas entren a casa a estorbar. El reino de las tinieblas, mis amados hermanos, empieza a estorbar a uno, estorba a uno y se va estorbando los demás hasta estorbar toda la casa. Así que Dios se apiade de nuestras vidas. Vamos a ver la segunda, la tercera casa, mis amados hermanos, en este punto. Amén. Y que el Señor nos ayude. Ya vimos, la primera casa fue la casa de Narciso, la casa de María, y ahora vamos a ver la casa de Caifás, mis amados hermanos. Yo creo que la mayoría, al escuchar este nombre, logramos identificar de quién vamos a hablar, pero más que hablar del personaje en sí, yo quiero hablar de lo que se ministra por medio de este nombre. La casa de Caifás, mis amados hermanos, la hemos titulado como la casa de los tibios. ¿Por qué la casa de los tibios? Veamos primero la base bíblica del por qué le pusimos la casa de los tibios y en dónde aparece el nombre de Caifás en la Biblia, para tenerlo presente como una base bíblica. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás. Entonces ahí está la base bíblica en donde está escrito, mis amados hermanos, acerca de la casa de Caifás. Amén. Al pretorio, dice, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces ahí está, como les decía, eso es lo que nos interesa en este momento, mis amados hermanos, que ustedes vean la base bíblica, pero ahora vean lo que Caifás significa. Se tiene por lo menos tres significados. Uno es el que busca con diligencia, el que vomita y vallecito. Yo pues quise tomar mis amados hermanos, de el que vomita, puesto que en la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15, dice claramente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio. Por eso es que le colocamos a la casa de Caifás la casa de los tibios. ¿Por qué? Porque dice él que vomita. ¿Y cuál es la consecuencia de un tibio? Dice acá: así que puesto que eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El versículo 17 dice, en 3:17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que entonces las personas tibias tienen un estilo de vida, amén, que ante sus propios ojos, una vez más volvemos a mencionar esto, están bien, pero a la luz de la palabra y a la luz de los ojos de Dios, Dios dice miserable, digno de lástima, pobre, ciego. Es una característica pues que definitivamente tiene que tener para creer que está bien, mis amados hermanos, cuando en realidad a la luz de los ojos del Señor es tibio. Escuchen lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, siempre hablando de la casa de Caifás, que es la casa de los tibios. Dicen, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces acá en Santiago también vemos, mis amados hermanos, cómo la Biblia habla acerca de los que son tibios. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí lo hemos hablado, mis amados hermanos, de que cuando hablamos de el hombre de doble ánimo, alguna versión dice claramente el hombre de doble alma. Entonces cuando hablamos de alguien que es doble ánimo, mis amados hermanos, es alguien que tiene doble alma, un doblez de alma, que en un momento dice sí, pero en el otro momento dice no, en el otro momento está dudando, en otro momento no sabe ni qué quiere. Entonces esta es la casa de Caifás. Ustedes y yo tenemos que estar bien, tener bien claro, mis amados hermanos, en este proceso que estamos, hacia dónde vamos, a dónde vamos a llegar, y tener la firme convicción de que el Señor no nos ha dejado. No nos podemos permitir, mis amados hermanos, en este proceso, salir de este proceso y salir exactamente igual. Yo escuchaba uno de estos días al apóstol en los foros apostólicos que ha estado compartiendo, donde él mismo pronunciaba estas palabras, mis amados hermanos, que no nos podemos permitir salir igual. Esta pandemia algo tuvo que dejarnos, algo tuvo que enseñarnos, y una de las cosas, mis amados hermanos, que podemos aprender es que la vida, pues lo muestra la Biblia, es como una flor que sale, le pega al sol y se acabó. Entonces, si de alguien tenemos que depender, es de nuestro buen Dios. Tenemos que depender de Él en todo tiempo, mis amados hermanos. Ser definidos de que lo que queremos es más y más de su presencia. Vamos a avanzar. Como les dije, quiero tratar la forma de terminar el tema de una vez. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca de la casa de Faraón. Nada más voy a colocar la base bíblica, que es en Jeremías capítulo 43 versículo 9, la casa de Faraón. A esta ya no le puse acá el título, solamente la casa de Faraón, pero al ver los significados creo que podemos entender que la casa de Faraón es la casa del que despoja o la casa del que dispersa. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 39. Cuando abrimos nuestra Biblia en el capítulo 16, se van a dar cuenta que ahí tiene ese título, por eso quise colocárselo ahí. La Biblia en el capítulo 16 empieza diciendo: infidelidad
de Jerusalén. Entonces empieza a narrar ahí, a describir, ¿verdad?, la infidelidad de Jerusalén, y dentro de las consecuencias de la infidelidad de Jerusalén le dice: y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares. Escuchen esto, y le dice: y te despojarán de tu ropa, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Entonces, cuando nos damos cuenta, mis amados hermanos, al ver los significados de Faraón, el que dispersa o el que despoja, nos damos cuenta que muchas veces la dispersión o la división, que tiene que ver con dispersión, porque está uno por acá, otro por allá, dispersos, están divididos, están separados, o el despojo, mis amados hermanos, viene como consecuencia de la infidelidad nuestra para con nuestro Dios. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice, mis amados hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que Él permanece fiel. Entonces, si en algún momento estamos siendo, mis amados hermanos, despojados, dispersados, en algún momento nuestras casas están divididas, uno quiere tomar una decisión, el otro quiere tomar otra decisión, la otra quiere otra decisión, y todavía, mis amados hermanos, permitimos que venga gente de afuera a querer hacer que tomemos decisión según lo que ellos dicen. Entonces esa casa definitivamente está dividida, y esa es la casa, mis amados hermanos, de Faraón, que lo que va a buscar es dividirnos. Y hay un dicho en el mundo, mis amados hermanos, que claramente dice: divide y vencerás, divide y vencerás. Eso es lo que el mundo dice, ¿verdad? Pero la Biblia, la palabra de nuestro buen Dios, dice que si Satanás echa fuera a Satanás por Satanás, entonces ciertamente está dividido. Una casa dividida, según las versiones que tengamos, dice, no prospera. Una casa dividida no permanece. Una casa dividida cae. Y que Dios nos ayude, que Dios se apiade de nuestras casas, mis amados hermanos, para no estar siendo dentro de nuestras casas despojados, porque ese es un peligro, y no estamos para correrlo, estamos para serle fieles al Señor, porque ese fue el error de Jerusalén por el cual Dios permitió que la despojara. Fue infiel. Así que Dios se apiade, que Dios nos ayude para que nuestras casas no sean despojadas. Por eso lo decía el día de ayer también, mis amados hermanos, el libro de Apocalipsis claramente dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, en el nombre del Señor, supliquémosle al Señor que nos ayude a ser gente fiel. La siguiente casa, mis amados hermanos, que vamos a ver en esta oportunidad, es la casa de Saúl. Ya esta y dos más, y con esto vamos a concluir para poder hacer una palabra de oración. Es la casa de Saúl. Les coloco la base bíblica, Primera de Crónicas 12:29, ahí lo pueden ver en la pantalla, dice claramente: la casa de Saúl. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Vean qué curioso esto. Acabamos de hablar de la fidelidad o de la infidelidad de Jerusalén, y ahora acá habla acerca de que permanecieron fieles a la casa de Saúl, y uno de los significados de Saúl es muerte. Entonces podemos decir que la casa de Saúl es la casa de la muerte, mis amados hermanos. Así que mucho cuidado en este tema. ¿Por qué? Porque este tiempo, repito, se puede prestar para que muchas personas, sobre todo algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y hoy hablaba yo por medio de WhatsApp con los jóvenes de la iglesia, es que los jóvenes caigan en un sueño, como lo veíamos en el primer punto, un sueño profundo en medio de este proceso, y que empiecen a hacer cosas que no tienen por qué estar haciendo, que no olviden lo que hacían cuando la iglesia, el templo, la casa de Dios estaba abierta. Y de la misma forma
tenemos que vivir, mis amados hermanos, sabiendo que aunque nuestro templo está cerrado, nosotros tenemos que seguirle sirviendo a Dios en nuestras casas, porque al final la palabra realmente dice que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, dice, es peor que un infiel y ha negado la fe. Así que a servir en casa, porque para eso nos tienen en casa. Y cuando regresemos a nuestros templos, que el Señor nos ayude para poder ir a rendirle un culto de alabanza, un culto de oración y a gozarnos en medio de su presencia. Así que mucho cuidado con que el encierro nos vaya a hacer menguar nuestra vida espiritual. Antes bien, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que para meterse uno en oración, entra, dice, a tu aposento y cierra tras de ti la puerta, cierra tras de ti la puerta. Entonces este encierro tiene que ser para nosotros un motivo de crecimiento, porque si antes tal vez no orábamos, ahora que estamos encerrados, tenemos que buscar y hacer el tiempo de oración para buscar a nuestro buen Dios. Una más, la casa de Dagón. Cuando hablamos de Dagón, mis amados hermanos, estamos hablando definitivamente de un gobernador, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor acá, Primera de Samuel 5:2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ustedes y yo ya sabemos cuál fue la consecuencia, mis amados hermanos, de haber metido el arca de Dios a la casa de Dagón. Dice la Biblia que un día amaneció tirada, rendida ahí frente al arca, al otro día sin cabeza y sin brazos. Así que no hay, mis amados hermanos, ningún espíritu inmundo de Dagón o de ningún dios, porque esto es lo que representa. Entonces un dios viene a ser prácticamente ya un demonio también. Dice que los significados de la palabra Dagón, pez dios, pero sabemos que estos dioses sí existen, mis amados hermanos, pero no son como nuestro Dios, porque en realidad lo que son demonios. Amén. Y esto es lo que me llama más la atención. Significa tímido, pero también significa desovar. O sea, en otras palabras, quitar los huevos o sacar los huevos, para poder entenderlo así. Entonces la casa de Dagón es la casa de la timidez, o la casa de la desovación, por así decirlo, de la casa donde nos quitan los huevos. Y literalmente, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos de que un huevo ahí con el paso del tiempo sirve tanto como alimento, como también sirve, mis amados hermanos, para que produzca más vida. Entonces esta es la casa donde los frutos, mis amados hermanos, se los van a estar comiendo, pero porque los vamos a estar rindiendo a huestes, potestades, principados o gobernadores, en lugar de estarles rindiendo nuestro talento y nuestro tiempo a nuestro buen Dios. Y termino, mis amados hermanos, con este último punto, en la casa de un amo egipcio. Aquí, esta es la casa de Potifar, mis amados hermanos, pero me gustó ponerla así porque así aparece en la Biblia. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de un amo, de su amo el egipcio. Repito, este amo, ustedes ya sabemos, en el versículo 1 dice claramente que era Potifar, de un hombre llamado Potifar, pero dice la casa del egipcio. Entonces la palabra egipcio, mis amados hermanos, lo que significa es el que causa problemas u oprime, angustia o miedo. En este periodo yo sé, mis amados hermanos, que muchos de nosotros, muchos de ustedes tal vez no han estado trabajando, no han estado obteniendo las ganancias que normalmente obtienen, y sabemos que las cuentas, mis amados hermanos, la luz, el agua, el internet, tal vez muchos también lo pagamos. La basura, hacia algunos alquilan el alquiler, los colegios, mis amados hermanos, los préstamos, qué sé yo, en los bancos, cualquier cosa parecida a esta, no van a estarnos esperando. Las tarjetas de crédito no van a estarnos esperando, y tal vez esto puede ser, mis amados hermanos, un motivo de angustia, de opresión, de miedo. No podemos permitirnos esto, porque la Biblia claramente dice que Jehová da a su amado aún mientras duerme. Entonces yo creo que ustedes y yo somos amados del Señor,
y que Él nos va a dar aún mientras durmamos. Así que vivamos tranquilos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, está escrito, viene de lo alto, del Padre de las luces. Está escrito que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más no nos derramará Él de su Espíritu si se lo pedimos. Está escrito, en nuestras manos puso Él el poder de hacer las riquezas, mis amados. Así que confiemos en el Señor y no permitamos que nuestra casa se convierta en una casa de egipcio, en una casa que una mentalidad del mundo, de un mundano, digámoslo así, sino que nuestra casa, mis amados hermanos, sea una casa de paz, una casa de misericordia, una casa de oración. Así que esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este día, mis amados hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración, vamos a sellar esta palabra y a suplicarle al Señor que nos ayude, mis amados hermanos. Así que si tú estás ahí en tu hogar, mi amado hermano, te invito a que en el amor del Señor inclines tu rostro, que me permitas poder bendecirte, poder enviar una palabra de bendición a tu hogar, y que te quedes, mi amado hermano, alerta ante los peligros que pueden llegar a tocar tu casa, ante las cosas que no son de Dios, que pueden estorbar tu casa. Hoy, Dios Todopoderoso, en tu nombre santo, nos levantamos, Padre de Gloria, en fe, para suplicarte, Señor, por cada casa una vez más, papito lindo, y a suplicarte, Dios Todopoderoso, que nuestras